En los sótanos del Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul, existe una habitación a la que solo tienen acceso un puñado de restauradores con credenciales especiales. Allí, bajo una luz ultravioleta de última generación, los cuadros de la pintora mexicana más controversial del siglo XX revelan secretos que permanecieron invisibles durante décadas. Lo que comenzó como una rutina de conservación en el año 2018 se transformó en un descubrimiento que haría temblar los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre Frida Kahlo. Un equipo internacional de especialistas notó algo extraño mientras examinaba Las dos Fridas, esa obra emblemática de 1939. Bajo capas de pintura, ocultas deliberadamente por la propia artista, aparecieron rostros adicionales, símbolos inquietantes y palabras escritas en un código que nadie pudo descifrar de inmediato. No se trataba de simples correcciones artísticas o arrepentimientos del proceso creativo. Era algo más profundo, más perturbador. Frida había escondido mensajes en sus propias obras, como si temiera que alguien estuviera observando, como si quisiera dejar un testimonio secreto para las generaciones futuras. Los restauradores guardaron silencio durante meses. Las primeras filtraciones hablaban de cartas encriptadas, de nombres borrados intencionalmente, de fechas que no coincidían con la biografía oficial. Algunos expertos que trabajaron en el proyecto firmaron acuerdos de confidencialidad. Otros simplemente se negaron a comentar, con esa mirada incómoda de quien ha visto algo que preferiría olvidar. Uno de ellos, antes de abandonar el equipo abruptamente, dijo a un colega en privado que Frida no solo pintaba su dolor físico y emocional, estaba dejando pistas sobre algo mucho más grande, algo relacionado con conspiraciones políticas, amantes peligrosos y verdades que podrían destruir reputaciones construidas durante generaciones. ¿Qué estaba ocultando realmente Frida Kahlo en sus autorretratos? ¿Por qué una mujer tan brutalmente honesta en su arte decidió enterrar ciertos detalles bajo capas de óleo y barniz? La respuesta podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la artista más icónica de América Latina. La doctora Elena Vargas sostenía en sus manos enguantadas un bisturí microscópico mientras observaba el lienzo con una concentración que rayaba en la obsesión. Era el 23 de enero de 2018, pasadas las 11 de la noche, cuando su pulso se detuvo por un instante. Bajo la capa superficial de pintura del autorretrato conocido como la columna rota, había algo que no debería estar ahí. Algo que desafiaba toda lógica. Letras diminutas, casi invisibles al ojo humano, escritas en un código que nadie había descubierto en 75 años. Elena llevaba trabajando como restauradora jefe del Museo Frida Kahlo durante 19 años. Había examinado cada centímetro cuadrado de las obras de la artista, había catalogado cada grieta, cada deterioro del pigmento, cada mancha provocada por el tiempo implacable. Pero esto era diferente, completamente diferente. Las letras no estaban pintadas sobre el lienzo, estaban debajo, insertadas entre las capas de preparación, en un nivel que solo la tecnología más avanzada podía revelar. Esa noche, Elena cometió un error que después lamentaría durante el resto de su vida. Tomó fotografías con su teléfono personal. Las envió por correo electrónico a 3 colegas de confianza en museos de París, Nueva York y Buenos Aires. Quería verificar si lo que veía era real o simplemente el producto del agotamiento después de 14 horas continuas de trabajo. A las 6 de la mañana siguiente, su teléfono comenzó a sonar sin cesar. Los 3 restauradores confirmaron lo mismo. Aquello era auténtico, antiguo y deliberadamente oculto. 48 horas después, Elena Vargas fue encontrada inconsciente en su departamento de la colonia Roma. Los médicos diagnosticaron un colapso nervioso severo, atribuido al estrés laboral. Cuando despertó una semana más tarde en el Hospital Ángeles, no recordaba nada de aquella noche ni de las fotografías. Su computadora personal había desaparecido de su hogar. Los archivos del museo correspondientes a esos días fueron borrados por lo que las autoridades llamaron un fallo técnico inexplicable. Pero existía una copia. Una sola. El doctor Matthias Keller, restaurador del Museo de Arte Moderno de París, había guardado las imágenes en un dispositivo de almacenamiento externo que mantenía en la caja fuerte de su estudio privado. Keller era un hombre meticuloso, casi paranoico en sus métodos de preservación. Hijo de refugiados alemanes que habían huido del nazismo, comprendía el valor de la documentación secreta mejor que nadie.
Durante 3 meses, trabajó en silencio, descifrando los fragmentos del código que Elena le había enviado. Consultó lingüistas, criptógrafos, historiadores del arte. Nadie debía saber el origen real de aquellos símbolos. En mayo de 2018, Keller publicó un artículo académico en una revista especializada de tiraje mínimo. El texto, aparentemente inocuo, trataba sobre técnicas de preparación de lienzos en la pintura mexicana del siglo XX. Pero entre las líneas técnicas, para quien supiera leer, había referencias veladas, coordenadas escondidas, fechas que no correspondían con la historia oficial. El 16 de junio de ese mismo año, Matthias Keller sufrió un infarto fulminante mientras paseaba por el Sena. Tenía 52 años, gozaba de excelente salud, corría maratones. La autopsia reveló niveles anormales de una sustancia que los forenses franceses no pudieron identificar con precisión. El caso fue archivado como muerte natural. Su estudio fue vaciado por orden judicial 3 días después, supuestamente para saldar deudas inexistentes con el museo. La caja fuerte nunca fue encontrada. Mientras tanto, en Buenos Aires, la restauradora Lucía Sandoval había tomado una decisión diferente. No investigó. No preguntó. Simplemente destruyó las imágenes que Elena le había enviado y juró no mencionar jamás lo que había visto. Lucía tenía una familia, 2 hijos pequeños, una hipoteca. Conocía historias de colegas que habían desaparecido tras hacer descubrimientos incómodos, historias que la comunidad de restauradores susurraba en congresos internacionales, entre copas de vino y puertas cerradas. Historias sobre cuadros que contenían información que ciertos gobiernos, ciertas organizaciones, preferían mantener sepultada para siempre. Pero había una cuarta persona, alguien que Elena no había contactado conscientemente. El sistema de seguridad del museo, actualizado apenas 6 meses antes con tecnología israelí de última generación, había capturado automáticamente todo lo que ocurrió en aquella sala durante la noche del 23 de enero. Las cámaras de alta definición habían registrado cada movimiento de Elena, cada ángulo del cuadro bajo la luz ultravioleta, cada detalle de las inscripciones ocultas. Esas grabaciones fueron respaldadas en servidores encriptados en Tel Aviv. El técnico de seguridad que monitoreaba las grabaciones aquella noche era un joven de 28 años llamado David Rosenzweig, nieto de sobrevivientes del Holocausto, estudiante de Historia del Arte por vocación e ingeniero en sistemas por necesidad. David reconoció inmediatamente que lo que estaba presenciando trascendía su trabajo rutinario. Hizo algo que violaba todos los protocolos de la empresa. Descargó una copia completa de las grabaciones en un disco duro portátil que escondió en el ático de la casa de su abuela en la colonia Polanco. Durante los siguientes meses, David se convirtió en un fantasma. Renunció a su trabajo alegando razones personales. Se mudó a Oaxaca, donde nadie lo conocía. Desde una pequeña habitación con conexión satelital a Internet, comenzó a investigar la vida de Frida Kahlo con una intensidad que bordeaba la locura. Cada viaje que la pintora había realizado, cada persona con quien se había reunido, cada carta que había escrito, especialmente las que nunca fueron publicadas, las que desaparecieron de archivos oficiales, las que fueron compradas por coleccionistas privados y encerradas en bóvedas inaccesibles. Lo que David descubrió en aquellos meses solitarios de investigación obsesiva haría que cualquier historiador del arte cuestionara todo lo que creía saber sobre una de las figuras más icónicas del siglo XX, porque las inscripciones ocultas en La columna rota no eran las únicas, existían otras, en otros cuadros, en otras obras, un patrón deliberado, sistemático, que había permanecido invisible durante décadas. El código resultó ser náhuatl antiguo, pero no el náhuatl que cualquier académico podría reconocer en los textos prehispánicos tradicionales. Este era diferente, más arcano, más secreto. Las letras habían sido pintadas con una sustancia que el análisis espectroscópico identificó como una mezcla imposible: pigmento de cochinilla, ceniza volcánica del Popocatépetl y algo que hizo que Elena llamara de inmediato al doctor Ramírez, el químico forense más respetado de Ciudad de México. Cuando este hombre de 63 años llegó al laboratorio 3 horas después, su rostro palideció al ver los resultados del microscopio electrónico. Sangre humana. No cualquier sangre. Sangre del tipo AB negativo, el más raro entre la población mexicana, presente en menos del 0,5% de los habitantes. Y algo más perturbador,
El análisis de carbono 14 demostró que esa sangre tenía exactamente la misma edad que la pintura del cuadro. Había sido aplicada intencionalmente, mezclada con los pigmentos, como parte de un ritual que ningún historiador del arte había siquiera sospechado. Durante las siguientes 72 horas, el equipo de Elena trabajó sin descanso. Aplicaron la misma técnica de análisis microscópico a otros 4 autorretratos de Frida Kahlo custodiados en diferentes museos. El patrón se repitió con una precisión escalofriante. En Las dos Fridas, pintado en 1939, encontraron inscripciones similares bajo la capa de pintura que representaba el corazón expuesto. En Autorretrato con collar de espinas, terminado en 1940, las letras diminutas formaban círculos concéntricos alrededor del colibrí muerto que cuelga del collar de la artista. Pero fue en El venado herido, donde el descubrimiento alcanzó dimensiones que obligaron a Elena a contactar con autoridades que normalmente no tienen nada que ver con el mundo del arte. Cada una de las 9 flechas que atraviesan el cuerpo del venado con rostro de Frida contenía inscripciones diferentes, y cuando las tradujeron con ayuda de la doctora Xochitl Mendoza, una de las pocas expertas en dialectos náhuatl precolombinos que aún viven, el mensaje resultó ser una secuencia, una especie de mapa, o quizás una advertencia. La doctora Mendoza, una mujer de 81 años cuya lucidez mental contrastaba con su cuerpo frágil, leyó las traducciones en voz alta en su apartamento del barrio de Coyoacán, a solo 6 cuadras de la Casa Azul, donde Frida había vivido y muerto. Su voz temblaba ligeramente mientras pronunciaba palabras que no se habían escuchado en siglos. Elena grabó cada segundo de aquella sesión. La traducción hablaba de puertas entre mundos, de guardianes del umbral, de aquellos que ven más allá del velo de la muerte. Pero había algo más inquietante. Una fecha específica se repetía en 3 de los cuadros analizados. El 13 de julio de 1954, exactamente el día en que Frida Kahlo murió. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Durante décadas, la versión oficial había establecido que la artista falleció de una embolia pulmonar. Su certificado de defunción, firmado por el doctor Guillermo Velasco y Polo, así lo atestiguaba. Pero en los archivos personales de Diego Rivera, descubiertos por Elena durante una investigación paralela en la Fundación Dolores Olmedo, había una carta nunca publicada. Una carta escrita por Diego apenas 3 días después del funeral, dirigida a su amigo el poeta Carlos Pellicer. En esa carta, redactada con letra temblorosa y manchas que parecían lágrimas secas, Diego admitía algo que nunca había dicho públicamente. Frida había sido cremada con una velocidad inusual. Menos de 12 horas después de su muerte, sin autopsia completa, sin investigación forense profunda. La carta continuaba con una confesión aún más perturbadora. Diego escribía que la noche anterior a la muerte de Frida, ella había insistido en quemar ciertos documentos, cuadernos completos, diarios que nunca habían salido a la luz pública, y cuando Diego intentó salvar algunos de esos papeles de las llamas, Frida se lo impidió con una fuerza física que él no creía que su cuerpo enfermo pudiera poseer. Las últimas palabras de la carta dejaron a Elena sin aliento. Ella sabía algo que la aterrorizaba más que la muerte misma, y me hizo jurar que nunca buscaría lo que había escondido en sus pinturas. El equipo de restauradores amplió entonces su investigación. Solicitaron permisos especiales para analizar obras de Frida que permanecían en colecciones privadas. Algunas de estas piezas no habían sido sometidas a análisis científico moderno jamás. El dueño de una de ellas, un coleccionista argentino llamado Eduardo Maldonado, accedió a prestar su cuadro con una condición extraña: que el análisis se realizara en su presencia. Cuando le preguntaron la razón, su respuesta fue enigmática. Su abuelo había conocido a Frida personalmente en 1946. Le había comprado ese cuadro directamente de las manos de la artista. Y según la historia familiar, Frida le había dicho algo al anciano Maldonado mientras le entregaba la obra: guárdala bien. No dejes que nadie mire demasiado profundo. Hay cosas que no deben ser vistas hasta que llegue el momento. ¿El momento para qué? Nadie lo sabía. El análisis de esa pintura, titulada Raíces, reveló algo que obligó a Elena a solicitar una reunión de emergencia con el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bajo las raíces que brotaban del cuerpo de Frida en el cuadro, había un dibujo oculto. Un dibujo que representaba con precisión inquietante la distribución de las pirámides de Teotihuacán.
pero no tal como se conocían en la actualidad. El dibujo mostraba estructuras adicionales, cámaras subterráneas, túneles que conectaban las pirámides en un patrón que recordaba a un símbolo astronómico antiguo, y en el centro exacto de ese símbolo, una fecha escrita en el sistema de cuenta larga maya. Cuando el doctor Ramírez llegó al laboratorio esa madrugada de finales de febrero, su rostro mostraba la palidez de quien acaba de enfrentarse con algo que desafía toda lógica científica. Elena nunca olvidaría sus palabras. «Esto no debería existir», dijo mientras sostenía el informe preliminar con manos temblorosas. El tercer componente de aquella mezcla imposible era sangre humana, pero no cualquier sangre. El análisis de carbono 14 la fechaba en más de 500 años de antigüedad. Sangre prehispánica mezclada con pigmentos de 1938. Una anomalía temporal que ningún manual de restauración contemplaba. Los días siguientes se convirtieron en una obsesión silenciosa. El equipo de Elena trabajaba ahora bajo un protocolo de confidencialidad que la propia directora del museo había impuesto personalmente. Nada podía filtrarse a la prensa. Ninguna fotografía debía salir del edificio. Las puertas del laboratorio permanecían cerradas incluso para el personal de seguridad habitual. Algo en la mirada de la directora, Mónica Cervantes, una mujer que había dedicado 30 años de su vida al estudio de Kahlo, había cambiado. Ya no era la académica serena que impartía conferencias magistrales. Ahora parecía proteger un secreto que pesaba como piedra volcánica sobre sus hombros. La traducción completa del código náhuatl llegó una tarde gris de marzo, de manos de Tomás Xochitl, un lingüista zapoteca especializado en escrituras ceremoniales mesoamericanas. Tomás era conocido en círculos muy cerrados por su capacidad para descifrar textos que otros consideraban indescifrables. Había estudiado en la Universidad Nacional, pero su verdadero conocimiento venía de su abuela, una curandera tradicional de Oaxaca que guardaba manuscritos familiares que databan de la época colonial. Cuando Elena le mostró las fotografías ultravioletas del autorretrato, Tomás guardó silencio durante casi 10 minutos. Luego habló con voz apenas audible. «Esto es un tlacuiloli, un texto sagrado de transmisión. Solo se escribía cuando alguien necesitaba dejar testimonio de algo que no podía decirse en voz alta. Algo que los conquistadores no debían entender». Las palabras ocultas bajo la pintura de Frida formaban una especie de confesión fragmentada. Hablaban de un linaje, de una sangre heredada, de una conexión que atravesaba siglos. El texto mencionaba a una mujer llamada Malintzin, no la famosa Malinche que todos conocen de los libros de historia, sino otra Malintzin, una sacerdotisa mexica que había sobrevivido a la caída de Tenochtitlan y que, según aquellas palabras pintadas, había transmitido un conocimiento prohibido a través de generaciones de mujeres. Mujeres que debían esconder su sabiduría. Mujeres que pintaban, que curaban, que veían más allá del mundo visible. Frida se había inscrito a sí misma en esa genealogía oculta. Elena solicitó acceso a los archivos personales de Kahlo que se guardaban en la Casa Azul de Coyoacán. Lo que encontró allí cambió por completo el rumbo de la investigación. Entre cartas y fotografías familiares, apareció un cuaderno pequeño, de tapas de cuero desgastado, que ningún catálogo oficial había registrado. Estaba escondido dentro de un viejo estuche de pinturas, envuelto en un rebozo de algodón. El cuaderno contenía dibujos, símbolos, diagramas que parecían anatómicos pero que incluían elementos imposibles, corazones con raíces, columnas vertebrales que se transformaban en serpientes emplumadas, y fechas. Muchas fechas escritas con una caligrafía nerviosa. Una de esas fechas llamó inmediatamente la atención. 13 de agosto de 1934. Elena sabía que ese año había sido particularmente oscuro en la vida de Frida. Fue cuando tuvo que someterse a una operación del pie derecho, cuando el dolor se volvió insoportable, cuando Diego la abandonó brevemente. Pero en los archivos médicos oficiales no había ningún registro del 13 de agosto. Sin embargo, en el cuaderno, junto a esa fecha, Frida había dibujado algo extraordinario. Una mano sosteniendo un pincel, y del pincel brotaba no pintura, sino algo que parecía humo o vapor, con formas serpentinas que ascendían hacia un sol negro. Debajo, una sola frase en español. «Hoy me enseñaron a ver con los ojos cerrados». Tomás identificó los símbolos del dibujo de inmediato. Eran glifos relacionados con el Mictlán, el inframundo mexica, pero también con el Tlalocan, el paraíso acuático.
Espacios que en la cosmogonía antigua no eran lugares físicos sino estados de conciencia. Umbrales que ciertas personas podían cruzar mediante rituales específicos, mediante el dolor, mediante sustancias sagradas, mediante la sangre. Frida estaba practicando algo, dijo Tomás con una certeza que no admitía dudas. No solo pintaba, estaba realizando actos ceremoniales. Cada cuadro era un portal. La teoría sonaba delirante. Pero entonces apareció el testimonio. Una carta que Elena descubrió en el archivo histórico de la Secretaría de Salud. Una carta fechada en 1953, escrita por la doctora Judith Ferretto, una médica que había atendido a Frida durante sus últimos años. La carta estaba dirigida al director del hospital, pero nunca había sido respondida. Nunca había sido archivada correctamente. Simplemente había quedado perdida entre miles de documentos burocráticos. La doctora Ferretto escribía algo perturbador. Decía que durante una de las visitas nocturnas a la habitación de Frida, la había encontrado pintando. No en un caballete, sino directamente sobre su propio cuerpo. Con pinceles minúsculos, Kahlo trazaba símbolos sobre sus cicatrices, sobre las heridas que nunca terminaban de sanar, y murmuraba palabras en un idioma que la doctora no reconocía. Cuando Ferretto encendió la luz, Frida se detuvo bruscamente y la miró con una intensidad que la médica describía como sobrenatural. Luego sonrió y dijo algo que Ferretto había anotado textualmente. Los doctores curan el cuerpo. Yo curo lo que los doctores no pueden ver. La carta terminaba con una solicitud formal de evaluación psiquiátrica. Nunca fue atendida. El laboratorio permaneció cerrado durante 3 semanas completas. Elena recuerda aquellos días como sumergidos en una niebla densa de incredulidad y terror silencioso. Las muestras fueron trasladadas a un lugar no revelado, y el equipo recibió instrucciones estrictas de no comentar nada fuera de las paredes de concreto reforzado donde ahora trabajaban. Pero lo que descubrieron después hizo que el hallazgo de la sangre antigua pareciera apenas el prólogo de una historia mucho más oscura. Fue precisamente la doctora Mendoza quien propuso examinar las capas inferiores de otros cuadros de Frida, no solo las 2 Fridas. Si aquel componente inexplicable había sido usado una vez, argumentó con lógica implacable, quizás existían más obras con la misma técnica. La propuesta fue rechazada inmediatamente por el director del instituto, un hombre de rostro perpetuamente serio, llamado Gustavo Villarreal. Su negativa llegó por escrito, en un memorando lacónico que prohibía expresamente cualquier análisis adicional. Sin embargo, Elena guardaba un secreto que nadie más conocía. Antes del cierre del laboratorio, había logrado tomar muestras microscópicas de otros 3 cuadros que habían pasado por restauración ese mismo mes. Las noches en su pequeño departamento de Coyoacán se convirtieron en sesiones clandestinas de análisis. Trabajaba con equipo prestado, herramientas básicas, arriesgando su carrera entera. Los resultados llegaron uno tras otro, como golpes sucesivos que le robaban el aliento. Autorretrato con collar de espinas. Contenía trazas del mismo compuesto imposible. La columna rota, también. Pero fue en El venado herido, donde encontró algo que la hizo levantarse de la silla y caminar en círculos durante horas, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. Debajo de la pintura final, oculta bajo capas cuidadosamente aplicadas, había otra imagen. Un rostro. No el de Frida. Un rostro masculino de rasgos indígenas profundos, con ojos que parecían mirar directamente al observador a través de décadas de ocultamiento. Elena tomó fotografías con manos temblorosas. Amplió la imagen. Lo que descubrió en las pupilas de ese hombre invisible la dejó paralizada. Símbolos. Glifos que reconoció vagamente de sus estudios sobre códices prehispánicos. Pero estos no coincidían exactamente con ningún sistema de escritura conocido. Necesitaba ayuda. Alguien que entendiera de iconografía antigua. Pensó inmediatamente en el profesor Arturo Salazar, un epigrafista retirado que había dedicado 40 años al estudio de manuscritos mesoamericanos. Vivía solo en una casa del barrio de San Ángel, rodeado de libros que llegaban hasta el techo. Cuando Elena le mostró las fotografías, el anciano guardó silencio durante largos minutos que parecieron horas. Finalmente habló con voz ronca, casi quebrada. Los glifos no pertenecían a ningún sistema náhuatl convencional. Eran anteriores, mucho más antiguos. El profesor reconoció elementos que solo había visto una vez en su vida, en fragmentos de un códice destruido durante la conquista española.
Un códice que, según crónicas olvidadas, trataba sobre prácticas que los frailes consideraron demasiado peligrosas para preservar. Prácticas relacionadas con sangre ritual y transferencia de esencia vital a través del arte. La palabra que usó el profesor fue teyolia, el concepto mexica del corazón animado, la fuerza vital que residía en el pecho de cada ser humano y podía, según creencias antiguas, ser capturada y transferida mediante ceremonias específicas. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El profesor continuó hablando, sus palabras medidas y cargadas de significado. Existían leyendas sobre artistas que conocían secretos antiguos, fórmulas transmitidas en silencio absoluto de maestro a aprendiz, fórmulas que permitían infundir vida real en las obras, no metafóricamente, literalmente. El costo era alto, sangre propia, sangre ancestral, elementos que no debían mezclarse. Las pinturas creadas así supuestamente adquirían propiedades extrañas. Quienes las observaban reportaban visiones, sueños recurrentes, sensaciones de ser observados desde el interior del lienzo. 2 días después de aquella conversación, el profesor Arturo Salazar murió en su casa. El informe oficial habló de un infarto masivo. Tenía 83 años, una edad donde la muerte no sorprende a nadie. Pero Elena recordaba perfectamente cómo lucía aquel hombre apenas 48 horas antes. Vigoroso, lúcido, con esa chispa en los ojos que tienen quienes acaban de descubrir algo extraordinario. Cuando asistió al funeral discreto, casi vacío, notó algo que le heló la sangre. Entre las pocas personas presentes había 2 hombres vestidos formalmente, que no hablaban con nadie, que no lloraban, que simplemente observaban. Uno de ellos la miró directamente, sosteniéndole la mirada durante segundos que parecieron eternos, antes de darse vuelta y desaparecer entre las tumbas del panteón. Esa misma noche, Elena encontró su departamento revuelto. Nada robado, solo desorden sistemático. Alguien había buscado algo específicamente. Las muestras que guardaba en su refrigerador portátil habían desaparecido. Las fotografías del rostro oculto también. Su computadora seguía ahí, pero el disco duro estaba limpio, formateado profesionalmente. No quedaba rastro digital de sus descubrimientos clandestinos, excepto por una cosa que los intrusos no imaginaron. Elena había enviado copias de todo a una dirección de correo electrónico creada específicamente para este propósito, una cuenta anónima a la que solo ella tenía acceso. Durante semanas vivió con miedo instalado en el pecho. Cambiaba sus rutas diarias, evitaba patrones, no hablaba por teléfono de nada relevante. Pero también continuó investigando, ahora con más cautela que nunca. Descubrió referencias en cartas personales de Frida que nadie había conectado antes. Menciones a un maestro de los colores antiguos que la había visitado en la Casa Azul durante los años 40. Un hombre sin nombre que aparecía en anotaciones dispersas, siempre de manera tangencial, casi como si Frida misma dudara en escribir demasiado sobre él. En el archivo personal de Diego Rivera, Elena encontró una fotografía fechada en 1946. Mostraba a Frida en su estudio, rodeada de pinceles y pigmentos. En el fondo, apenas visible, había otra figura. Un hombre mayor, de espaldas, con ropas que parecían fuera de lugar en aquel contexto moderno. Elena amplió la imagen todo lo que la tecnología permitía. El hombre sostenía algo en sus manos, un recipiente, y la forma de ese objeto le resultó perturbadoramente familiar. Era idéntico a las vasijas ceremoniales que había visto en museos de arte prehispánico, aquellas usadas específicamente para contener sangre ritual en ceremonias antiguas. Todo comenzaba a formar un patrón aterrador. Un patrón que sugería que Frida Kahlo no solo había pintado su dolor y su pasión en esos lienzos que el mundo admiraba, había hecho algo más. Algo que conectaba su arte con tradiciones prohibidas, con conocimientos que debieron morir con la conquista española, pero que, de alguna manera imposible, habían sobrevivido ocultos en las sombras de la historia. Y alguien, alguna organización con recursos considerables, quería desesperadamente que esos secretos permanecieran enterrados para siempre. La pregunta que ahora quemaba en la mente de Elena no era solo qué había descubierto Frida en aquellas técnicas ancestrales, sino quién más lo sabía y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger ese conocimiento. Fue precisamente durante aquellas noches interminables de análisis cuando apareció el nombre que ninguno de ellos esperaba encontrar. Carlos Montes, el técnico más joven del equipo, trabajaba en la digitalización de alta resolución de un autorretrato que Frida había pintado en 1941,
cuando sus ojos detectaron algo extraño en el reflejo de un espejo que la artista había incluido en el fondo de la composición. Bajo luz ultravioleta, aparecieron símbolos diminutos, casi microscópicos, grabados en lo que parecía ser la superficie del espejo pintado. No eran simples decoraciones, eran números y letras en una secuencia que sugería algún tipo de código. Elena recuerda haber sentido un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando Carlos le mostró la imagen ampliada. Los símbolos estaban dispuestos en grupos de 5 caracteres, separados por pequeños puntos casi imperceptibles. Parecían coordenadas geográficas mezcladas con fechas. Tardaron casi 2 días en descifrar la primera secuencia. Los números correspondían a una dirección específica en el barrio de Coyoacán, no muy lejos de la Casa Azul. La fecha indicaba el 18 de agosto de 1938. Esa fecha resonó como un disparo en la memoria colectiva del equipo. Fue exactamente el día en que León Trotsky sobrevivió a un primer intento de asesinato en su residencia mexicana. El ataque había sido orquestado por un comando de más de 20 hombres armados con ametralladoras, dirigidos por el pintor David Alfaro Siqueiros. Trotsky y su esposa Natalia lograron refugiarse bajo la cama mientras las balas destrozaban las paredes de su dormitorio. La versión oficial siempre sostuvo que Frida no tuvo participación directa en aquellos eventos, aunque la policía la interrogó brevemente debido a su relación pasada con Trotsky. Pero estos símbolos ocultos sugerían algo diferente. La dirección codificada en el cuadro correspondía a una casa de seguridad que, según documentos policiales desclasificados décadas después, había sido utilizada como punto de reunión por algunos de los conspiradores. El descubrimiento planteaba una pregunta devastadora que Elena y su equipo no querían siquiera formular en voz alta. ¿Había estado Frida al tanto del plan? ¿O había descubierto información que consideró necesario ocultar en sus propias pinturas, como una forma de testimonio secreto? Roberto Fuentes, el historiador del arte que había sido convocado como consultor externo, propuso una teoría que hizo temblar las certezas del grupo. Frida había mantenido una relación íntima y compleja con Trotsky durante varios meses del año anterior. Cuando esa relación terminó de forma abrupta y dolorosa, Frida quedó profundamente herida. Las cartas privadas que se conocían mostraban resentimiento, pero también una lealtad política confusa y contradictoria. Roberto sugirió que Frida pudo haber escuchado conversaciones, fragmentos de planes, nombres mencionados en encuentros clandestinos en la Casa Azul, que en aquellos años funcionaba como centro de reunión de exiliados políticos, artistas revolucionarios y agentes de diversos servicios de inteligencia. El equipo decidió buscar más códigos en otras pinturas del mismo periodo. Lo que descubrieron en las semanas siguientes superó cualquier predicción. En 7 obras diferentes, todas pintadas entre 1938 y 1940, encontraron símbolos similares ocultos en reflejos, sombras, pliegues de telas y fondos aparentemente decorativos. Cada código contenía fechas, lugares y secuencias numéricas que, una vez descifradas, correspondían a eventos políticos específicos, reuniones secretas, movimientos de fondos internacionales destinados a grupos revolucionarios, nombres en clave de personas que después fueron asesinadas o desaparecieron en circunstancias misteriosas. Uno de los códigos más perturbadores apareció en un cuadro titulado El sueño, pintado en 1940. La obra mostraba a Frida durmiendo en su cama con dosel, mientras encima de ella flotaba una figura esquelética envuelta en explosivos. La imagen siempre había sido interpretada como una meditación sobre la muerte y la fragilidad de la vida. Pero bajo análisis infrarrojo, el equipo descubrió una capa oculta de pintura bajo la figura del esqueleto. Originalmente, Frida había pintado un rostro humano reconocible. Un rostro que, después de cruzar referencias con fotografías de la época, identificaron como el de Ramón Mercader, el hombre que finalmente asesinó a Trotsky el 20 de agosto de 1940, clavándole un piolet en el cráneo. Frida había pintado ese cuadro semanas antes del asesinato. La fecha en el reverso del lienzo lo confirmaba. ¿Cómo pudo haber conocido la identidad del asesino antes de que el crimen ocurriera? Elena solicitó acceso a los archivos del Ministerio del Interior mexicano. Lo que encontró allí la sumergió en un abismo de dudas. Existía un expediente clasificado sobre Frida Kahlo, abierto en 1939 y cerrado abruptamente en 1942. El expediente contenía informes de vigilancia, transcripciones de conversaciones telefónicas intervenidas
y fotografías de Frida reuniéndose con personas identificadas como agentes extranjeros. Pero lo más inquietante era una nota manuscrita, fechada el 15 de agosto de 1940, 5 días antes del asesinato de Trotsky. La nota, firmada por un oficial de inteligencia cuyo nombre había sido tachado, decía simplemente: «La pintora sabe demasiado. Debe ser vigilada o neutralizada». Los símbolos que Carlos Montes descubrió bajo la luz ultravioleta resultaron ser apenas el comienzo de algo mucho más perturbador. Durante las siguientes 72 horas, el equipo de restauradores trabajó sin descanso para descifrar aquellas marcas microscópicas que Frida había ocultado en el reflejo del espejo. Lo que encontraron los dejó paralizados. No eran simples ornamentos decorativos ni firmas secretas de la artista. Eran coordenadas geográficas precisas, escritas en un código que utilizaban los servicios de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. La doctora Elena Fuentes, especialista en criptografía histórica que fue convocada de emergencia desde la Universidad Nacional Autónoma, confirmó lo impensable. Aquellos números diminutos, apenas visibles incluso con magnificación extrema, correspondían a una ubicación específica en las afueras de Coyoacán. Más inquietante aún, esa dirección no aparecía en ningún registro oficial de propiedades relacionadas con Frida Kahlo o Diego Rivera. Era como si la artista hubiera querido preservar la memoria de un lugar que alguien había borrado deliberadamente de todos los documentos públicos. El equipo decidió visitar las coordenadas. Lo que encontraron en aquel terreno abandonado, cubierto por décadas de maleza y olvido, fue una construcción semiderruida que alguna vez funcionó como taller de imprenta clandestina. Entre los escombros, protegidos milagrosamente por una caja metálica sellada, aparecieron ejemplares de publicaciones políticas prohibidas durante los años 40, todas ellas con ilustraciones que llevaban un estilo inconfundible. Nadie había imaginado que Frida Kahlo trabajara como ilustradora secreta para células revolucionarias que operaban en la clandestinidad. Los documentos hallados en aquel lugar olvidado revelaban una red completa de artistas e intelectuales que utilizaban sus obras como vehículos para transmitir mensajes cifrados entre grupos de resistencia. Pero había algo más. Entre aquellos papeles amarillentos, apareció una carta fechada el 15 de agosto de 1942, firmada por alguien identificado únicamente como el alemán. La caligrafía era precisa, casi militar, y el contenido hacía referencia directa a la pintora de los espejos y a información vital que debe permanecer oculta en el arte hasta que llegue el momento correcto. Cuando los restauradores regresaron al museo y analizaron otros cuadros de Frida utilizando las mismas técnicas de luz ultravioleta y espectroscopia infrarroja, descubrieron que al menos 12 obras contenían mensajes ocultos similares. Cada pintura era un archivo codificado de información que Frida había preservado deliberadamente. En uno de sus autorretratos más famosos, pintado en 1944, encontraron nombres completos de personas que luego desaparecieron misteriosamente de los registros históricos. En otro, aparecieron fechas que coincidían con operaciones de espionaje, documentadas en archivos desclasificados décadas después. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta resonaba en cada rincón del laboratorio. ¿Para quién trabajaba realmente Frida Kahlo? El equipo contactó discretamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero la respuesta fue desconcertante. Les informaron que cualquier investigación relacionada con actividades políticas sensibles de artistas nacionales debía pasar por un proceso de autorización especial que podía tomar años. La puerta se cerró antes de que pudieran siquiera presentar sus hallazgos completos. Aquella negativa burocrática, demasiado rápida y categórica, solo intensificó las sospechas. Fue entonces cuando Patricia Domínguez recordó algo que su abuela le había contado décadas atrás. La anciana, quien trabajó como enfermera en la Casa Azul durante los últimos años de vida de Frida, mencionó en una ocasión que la pintora recibía visitas nocturnas de hombres que nunca daban sus nombres reales. Entraban por la puerta trasera del jardín y se reunían con ella en el estudio, donde permanecían horas enteras mientras Frida pintaba. La abuela de Patricia siempre creyó que eran amantes secretos, pero ahora, a la luz de estos descubrimientos, aquellas visitas misteriosas cobraban un significado completamente diferente. Los restauradores comenzaron a revisar los registros de visitantes de la Casa Azul durante los años 40. La mayoría de las entradas estaban documentadas con nombres reconocibles: artistas, políticos, intelectuales.
Sin embargo, descubrieron algo extraño en los libros de registro. Cada tercer martes de mes, durante un periodo que se extendió desde 1940 hasta 1946, aparecía anotada la visita de un tal señor Velasco, sin más detalles. Ningún historiador había prestado atención a ese nombre porque parecía insignificante entre la lista de personalidades ilustres que frecuentaban la casa. Carlos Montes decidió investigar por su cuenta. Lo que descubrió en los archivos del registro civil lo dejó helado. No existía ningún señor Velasco que coincidiera con las fechas y el perfil de alguien que pudiera relacionarse con Frida Kahlo. El nombre era falso, una identidad de cobertura. Pero lo verdaderamente perturbador fue descubrir que ese mismo seudónimo aparecía en documentos desclasificados de la Oficina de Servicios Estratégicos estadounidense, la agencia precursora de la CIA, en relación con operaciones de contrainteligencia en México durante la guerra. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que nadie había anticipado. Frida Kahlo no solo era una artista revolucionaria en lo estético y lo político, era, posiblemente, una pieza clave en una red de inteligencia que operaba desde el corazón mismo de la escena cultural mexicana. Sus cuadros no eran únicamente expresiones de dolor y pasión. Eran documentos vivos, archivos encriptados que esperaban el momento preciso para ser descifrados. El equipo sabía que se encontraba ante un dilema moral y profesional sin precedentes. Revelar estos hallazgos podría reescribir la biografía de una de las artistas más importantes del siglo XX, pero también podría desatar consecuencias que ninguno de ellos podía prever. La habitación del Instituto Nacional de Bellas Artes permaneció sellada durante los siguientes 5 días. Nadie entraba, nadie salía. El equipo de Carlos Montes había sido relevado de todas sus demás responsabilidades. Recibieron instrucciones directas de la Secretaría de Cultura. Descifrar completamente lo que Frida había escondido, sin importar cuánto tiempo requiriera. Pero lo que descubrieron en esos días encerrados con los cuadros superó cualquier expectativa imaginable. Las coordenadas que habían encontrado en el espejo de Las dos Fridas los condujeron a un lugar específico en la Ciudad de México, un edificio antiguo en la colonia San Rafael, a pocas cuadras del Monumento a la Revolución. La construcción había sido demolida en 1971, según los registros municipales. Sin embargo, cuando el equipo comenzó a investigar los archivos de propiedad, encontraron algo extraordinario. Durante los años 40, ese edificio había pertenecido a una organización cultural de nombre inocente, la Sociedad de Amigos del Arte Popular Mexicano. La doctora Elena Reyes, historiadora especializada en el periodo postrevolucionario, fue contactada discretamente para consulta. Cuando le mostraron el nombre de aquella sociedad, su rostro palideció de manera visible. Tardó varios minutos en recuperar la compostura antes de hablar. Aquella organización, según reveló con voz temblorosa, había sido en realidad una fachada. Los documentos desclasificados por el gobierno estadounidense en el año 2003 confirmaban lo que durante décadas había sido apenas un rumor entre historiadores. La Sociedad de Amigos del Arte Popular Mexicano funcionaba como punto de contacto entre agentes soviéticos, exiliados políticos europeos y miembros del Partido Comunista Mexicano. Frida Kahlo había asistido a reuniones en ese edificio. Los registros lo confirmaban. Pero lo perturbador no era su presencia en aquellos encuentros clandestinos, algo que los biógrafos ya conocían. Lo realmente impactante fue descubrir que Frida había pintado varios de sus cuadros más importantes precisamente en los meses siguientes a visitas específicas a ese lugar. Y ahora, décadas después, los restauradores encontraban coordenadas ocultas que apuntaban directamente a esa dirección. El equipo de Carlos decidió examinar otro cuadro bajo la misma técnica de luz ultravioleta. Eligieron Autorretrato con collar de espinas y colibrí, una de las obras más icónicas de Frida, pintada en 1940. La pintura muestra a Frida con un collar de espinas que perfora su cuello, un colibrí negro colgando del collar, y 2 animales flanqueándola, un gato negro y un mono. Bajo la luz normal, el cuadro es perturbador pero hermoso. Bajo la luz ultravioleta, se transformó en algo completamente distinto. Detrás del colibrí, escondida en las sombras del plumaje negro, había una secuencia numérica. Tardaron horas en descifrarla completamente, porque los números estaban fragmentados, distribuidos entre las plumas del ave muerta. Cuando finalmente lograron reconstruir la secuencia completa, reconocieron un patrón: fechas.
3 fechas específicas escritas en formato europeo, día antes que mes. 20 de agosto de 1940. 22 de mayo de 1942. 30 de octubre de 1943. La primera fecha les resultó inmediatamente familiar. El 20 de agosto de 1940 fue el día en que León Trotsky fue asesinado en su casa de Coyoacán, a escasas calles de donde vivía Frida. El asesino, Ramón Mercader, había frecuentado la Casa Azul en múltiples ocasiones. Frida y Diego habían sido interrogados como sospechosos. Los archivos policiales documentaban todo aquello. Pero nadie había notado jamás que Frida pintaría esa fecha de manera oculta en uno de sus cuadros más famosos. Las otras 2 fechas requerían investigación más profunda. Carolina Vega, la especialista en pigmentos que había descubierto las anomalías iniciales, se dedicó a rastrear eventos históricos asociados con esas fechas específicas. Lo que encontró la dejó sin aliento. El 22 de mayo de 1942, un diplomático mexicano de nombre Roberto Sánchez Villalobos apareció muerto en su departamento de Polanco. La causa oficial fue ataque cardíaco. Tenía 38 años y gozaba de excelente salud. Su muerte nunca fue investigada a profundidad. 3 días antes de morir, Sánchez Villalobos había cenado con Frida Kahlo y Diego Rivera en un restaurante del centro. Había fotografías en los archivos periodísticos que lo confirmaban. La tercera fecha resultó aún más inquietante. El 30 de octubre de 1943, un incendio consumió por completo una galería de arte en la colonia Roma. La galería pertenecía a un coleccionista alemán llamado Klaus Müller, quien había llegado a México en 1939 huyendo del régimen nazi. O eso decía su historia oficial. Müller murió en el incendio junto con su asistente personal. Los investigadores de la época determinaron que el fuego había sido accidental, provocado por un cortocircuito eléctrico. Sin embargo, los registros de aduanas mostraban algo peculiar. 2 semanas antes del incendio, Müller había recibido un envío especial desde Argentina. El contenido declarado: materiales artísticos y 3 pinturas sin especificar autor. Frida había visitado la galería de Müller exactamente 4 días antes del incendio. Existe un registro de entrada en el libro de visitas que sobrevivió al fuego. La firma es inconfundible. Pero ningún biógrafo había mencionado jamás esa visita. Ningún documento oficial la registraba. Era como si aquella tarde hubiera sido borrada deliberadamente de la historia. El equipo de restauradores comenzó a experimentar una sensación creciente de estar destapando algo peligroso. Las coincidencias eran demasiadas, las fechas demasiado específicas, los eventos demasiado convenientes. Carlos Montes convocó una reunión de emergencia con las autoridades del instituto. Necesitaban decidir cómo proceder. Necesitaban determinar si debían continuar o si era momento de detener la investigación antes de que las revelaciones alcanzaran proporciones incontrolables. Esa noche, mientras el equipo deliberaba en la sala de juntas, alguien entró a la habitación donde estaban guardados los cuadros. Las cámaras de seguridad registraron una figura vestida con credenciales oficiales del instituto. La persona permaneció frente a autorretrato con collar de espinas durante exactamente 11 minutos. No tocó nada, no movió nada, simplemente observó. Cuando revisaron las grabaciones a la mañana siguiente, descubrieron que el rostro de la figura había sido digitalmente distorsionado en el sistema. Alguien con acceso a los servidores de seguridad había manipulado el archivo. La única evidencia que quedó fue una sombra borrosa y el registro temporal de la intrusión. Los cuadros estaban intactos, nada había sido robado. Pero el mensaje era claro. Alguien más sabía exactamente qué estaban descubriendo, y ese alguien tenía recursos suficientes para penetrar los sistemas de seguridad más avanzados del instituto sin dejar rastro identificable. La mañana del 22 de noviembre, cuando Carlos Montes llegó a su oficina en el instituto, encontró sobre su escritorio un sobre manila sin remitente. No había sellos postales, ni marcas de mensajería. Simplemente estaba allí, como si hubiera materializado durante la noche. Dentro, una sola fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo. La imagen mostraba a Frida Kahlo junto a un hombre de rasgos europeos, ambos de pie frente a una construcción que Carlos reconoció inmediatamente, el antiguo Palacio de Minería. Pero lo que heló su sangre fue la fecha manuscrita al reverso, febrero de 1939. Y debajo, con letra temblorosa. Él sabía todo.
Murió 3 días después de esta foto. El equipo se reunió en silencio absoluto. Nadie había preguntado por el sobre, nadie había registrado su entrada al edificio. Las cámaras de seguridad de esa noche mostraban únicamente estática durante exactamente 4 minutos y 30 segundos, el tiempo preciso en que alguien tuvo que entrar, subir 3 pisos y depositar el sobre. Teresa López, la técnica más joven del equipo, comenzó a investigar la identidad del hombre europeo. Lo que descubrió la obligó a sentarse. Se llamaba Wilhelm Hartmann, un ingeniero alemán que había llegado a México en 1937, supuestamente huyendo del régimen nazi. Oficial de archivos, especialista en criptografía. Murió el 17 de febrero de 1939, por causas que el certificado de defunción describía vagamente como colapso cardíaco repentino. Tenía 32 años, gozaba de perfecta salud. Los registros hospitalarios habían desaparecido décadas atrás. Pero Teresa encontró algo más. Una nota periodística enterrada en los archivos de El Universal. Apenas 3 líneas en la sección de sucesos. Ingeniero extranjero hallado sin vida en su departamento de la colonia Roma. Las autoridades descartan causas criminales. Lo que el periódico no mencionaba era que Hartmann había trabajado brevemente como restaurador independiente, y que entre sus últimos clientes figuraba el nombre de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Durante los siguientes días, el equipo realizó un análisis químico exhaustivo de los pigmentos utilizados en las capas ocultas de los cuadros. Los resultados revelaron algo imposible. Algunas de las pinturas contenían trazas de materiales que no deberían existir en obras de esa época. Micropartículas de compuestos sintéticos que no se desarrollaron comercialmente, sino hasta mediados de los años 60. La doctora Ramírez consultó con expertos en química de la UNAM, quienes confirmaron lo inexplicable. O los análisis estaban completamente errados, o alguien había modificado las obras décadas después de la muerte de Frida. Pero las pruebas de datación por carbono 14 demostraban inequívocamente que las capas de pintura correspondían al periodo de vida de la artista. Entonces llegó el testimonio que cambiaría todo. Una mujer de 87 años llamada Esperanza Montiel se presentó en el instituto, acompañada de su nieta. Había visto la noticia en el periódico sobre los descubrimientos en las obras de Frida. Traía consigo una caja de metal oxidada que había permanecido oculta bajo las tablas del piso de su casa durante 70 años. Su madre, quien trabajó como empleada doméstica en Casa Azul entre 1942 y 1945, la había escondido allí con instrucciones de nunca abrirla hasta que alguien comenzara a hacer las preguntas correctas. Dentro de la caja, el equipo encontró 13 cartas manuscritas por Frida. Pero no eran cartas ordinarias. Estaban escritas en un código idéntico al que habían descubierto en las capas ocultas de los cuadros. Y junto a ellas, un pequeño cuaderno de espiral con lo que parecía ser la clave de desciframiento. Carlos temblaba mientras pasaba las páginas. Frida había documentado todo. Nombres, fechas, lugares de encuentro. Describía con precisión clínica una red de información que operaba desde México hacia múltiples destinos. Mencionaba a Hartmann no como víctima, sino como socio, y revelaba algo que nadie podía haber anticipado, que sus cuadros no solo contenían mensajes ocultos, sino que funcionaban como un sistema de verificación cruzada. Cada obra confirmaba o desmentía información contenida en otra. Un mecanismo de seguridad perfecto contra la desinformación. Pero la entrada final del cuaderno, fechada apenas 3 días antes de su muerte, contenía solo una frase. Si estás leyendo esto, entonces fracasé. Busca en el jardín donde planté las dalias rojas. Ahí está la verdad que nadie debe olvidar. Esa misma noche, mientras Carlos permanecía solo en el laboratorio revisando por enésima vez las fotografías ultravioletas de las 2 Fridas, escuchó pasos en el pasillo. Eran las 2 de la madrugada. El edificio debía estar vacío. Apagó las luces rápidamente. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Alguien intentó girar el pomo. Luego, silencio. Cuando finalmente se atrevió a encender su teléfono celular para llamar a seguridad, encontró un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de buscar en el jardín. Algunos secretos murieron con razón. A la mañana siguiente, Carlos Montes presentó su renuncia al Instituto Nacional de Bellas Artes. La carta fue breve, formal, sin explicaciones. Sus colegas intentaron contactarlo durante semanas, pero había desaparecido. Su departamento estaba vacío, sus cuentas bancarias cerradas.
La investigación sobre las capas ocultas en las obras de Frida Kahlo fue archivada oficialmente como concluida sin hallazgos relevantes para la seguridad cultural de la nación. Pero en Casa Azul, en el jardín donde alguna vez florecieron dalias rojas, la tierra removida recientemente cuenta una historia diferente. Y en las paredes del museo, los cuadros de Frida Kahlo continúan guardando secretos que tal vez nunca debieron ser descubiertos. O tal vez, simplemente esperan a que alguien más valiente o más imprudente formule las preguntas correctas. Carlos cerró la puerta del archivo con llave y apoyó la espalda contra la pared fría. El silencio del instituto se había vuelto ensordecedor. En sus manos sostenía la última carta de Frida, fechada 3 días antes de su muerte. La caligrafía temblaba, las palabras apenas legibles. Lo que pinté no fue solo mi dolor, fue el mapa de algo que nunca debió encontrarse. Durante semanas había seguido el rastro de pigmentos imposibles, de símbolos ocultos bajo capas de óleo, de rostros borrados que reaparecían bajo luz ultravioleta. Cada cuadro era una cápsula del tiempo, un testimonio cifrado de encuentros que la historia oficial prefería olvidar. Los restauradores habían descubierto que Frida no solo documentaba su sufrimiento, archivaba secretos en lienzo y pintura, creando un registro visual de verdades demasiado peligrosas para escribirse. La fotografía del hombre europeo seguía sobre su escritorio. Esa misma tarde, Carlos había recibido una llamada desde un número bloqueado. Una voz anciana, con acento que no pudo identificar, le susurró apenas 3 palabras. Deje de buscar. Luego, silencio. Afuera, la Ciudad de México respiraba su rutina nocturna, ajena a las revelaciones que dormían en los muros del museo. Carlos observó las copias de los análisis técnicos dispersas sobre su mesa. Cada documento confirmaba lo imposible, materiales que no existían comercialmente en los años 40, técnicas de encriptación visual adelantadas décadas a su época. Frida Kahlo no había sido solo una pintora, había sido la guardiana de algo mucho más vasto. Y ahora, 70 años después, alguien seguía protegiendo ese secreto con la misma determinación. Carlos guardó la carta en el sobre manila y miró por la ventana del instituto. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, ajena a lo que acababa de descubrir en ese archivo polvoriento. Los análisis de pigmentos habían revelado compuestos que no existían comercialmente en la época de Frida. Las radiografías mostraron rostros completos pintados debajo de autorretratos famosos. Los símbolos ocultos en sus cuadros formaban un código que coincidía con documentos del servicio secreto soviético. Pero la pregunta más inquietante seguía sin respuesta. ¿Por qué una artista mexicana habría escondido información de inteligencia en sus propias obras? Los restauradores que iniciaron este descubrimiento firmaron acuerdos de confidencialidad. 3 de ellos abandonaron el proyecto sin explicación. Uno simplemente desapareció, dejando sus herramientas sobre el caballete, como si hubiera salido por un momento y nunca regresara. El gobierno mexicano clasificó parte de los hallazgos como patrimonio sensible. Museos internacionales que prestaron obras de Frida para el análisis retiraron abruptamente sus cuadros. La investigación oficial se cerró con un comunicado breve. Daños menores por restauración inadecuada, nada más. Carlos sabía que nunca podría publicar todo lo que había visto. Las implicaciones eran demasiado grandes. Si Frida realmente había usado su arte como vehículo de mensajes cifrados, toda la narrativa sobre su obra necesitaba reescribirse. Pero ¿quién se atrevería a decir que la pintora más icónica de México, símbolo de sufrimiento y autenticidad, había sido también agente de una red internacional de espionaje? La verdad, pensó Carlos mientras apagaba la luz del archivo, a veces es demasiado perturbadora para ser contada por completo. Los cuadros de Frida siguen colgados en museos de todo el mundo. Millones los contemplan cada año, pero ahora sabemos que bajo esas capas de color vibrante hay secretos que quizás nunca debieron salir a la luz. O tal vez ese era precisamente su plan, esconder la verdad a plena vista, esperando que alguien, algún día, tuviera el valor de mirar más profundo. Gracias por acompañarnos en esta investigación inquietante. Si este relato te ha dejado pensando, te invito a que te suscribas a nuestro canal para más historias que desafían lo que creíamos saber. Dale like si te pareció revelador y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hay verdades del pasado que deberían permanecer ocultas o que todo merece ser conocido?